Dicen que no hay nada más sagrado que el amor de una madre, pero ¿y si te dijera que hay hijos que prefieren echarlas a la calle antes que darles un plato de comida? Esta es la historia de una mujer de 73 años que, rota por dentro, se escondió en un carrito de mano para huir del desprecio de su propio hijo, sin saber que Dios le tenía preparado algo más grande. ¿Te quedarías hasta el final si supieras que un caballo fue el instrumento del milagro? Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una noche helada, de esas que parecen querer quebrar los huesos de los viejitos. En San Vicente del Llano, un pueblito olvidado entre los cerros, donde el viento silba entre las ramas secas de los mezquites y el polvo nunca duerme, todo estaba en silencio, menos el corazón de María Esperanza Villeda, que latía tan fuerte que parecía querer escaparse de su pecho. La luna alumbraba apenas los tejados de lámina oxidados, y a lo lejos un gallo confundido cantó antes de tiempo. Era cerca de la medianoche. María, de 73 años, cabello blanco trenzado con cuidado desde el amanecer, arrastraba los pies descalzos por el patio de tierra compacta. Sus ojos color miel, hinchados de tanto llorar en silencio, brillaban con lágrimas no derramadas aún. Tenía la piel morena, marcada por los años de sol, de cocina con leña, de lavar ropa en el río, de criar sola a su único hijo, Raúl. Pero esa noche no caminaba por costumbre, caminaba por miedo. Llevaba un rebozo verde desteñido sobre los hombros, amarrado firme, como si eso pudiera protegerla del desprecio que le pesaba más que el frío. Bajo el brazo, una bolsita de tela con unas monedas, una foto de su madre, un rosario sin cruz y un pedazo de pan duro envuelto en periódico. No tenía plan, no tenía rumbo, solo sabía que no podía quedarse ni una noche más bajo ese techo. Detrás de la casa, entre las sombras, se veía un carrito de mano viejo, de esos que se usan para cargar costales de maíz o leña. Abandonado desde que su esposo falleció, cuando Raúl apenas tenía 7 años, el carrito estaba recargado contra la pared del galpón, oxidado, con una de sus ruedas medio floja, pero aún fuerte. María lo miró y sin pensar 2 veces se agachó y se metió dentro, abrazando sus rodillas como una niña perdida. Cerró los ojos. «Solo esta noche, Virgencita, solo esta noche», murmuró con la voz hecha nudos. Detrás de ella, dentro de la casa de adobe, se escuchaban aún las pisadas de Raúl, golpeando fuerte sobre el piso, como si cada paso fuera una sentencia. Hacía apenas unos minutos, él le había gritado como nunca antes. «Vieja inútil, no haces nada bien, nomás estorbas». María no respondió. Solo bajó la mirada y siguió barriendo el patio, tragándose la vergüenza como si fuera polvo seco. No era la primera vez, pero esa noche sintió que algo dentro de ella se rompía para siempre. La madera del carrito le raspaba las piernas, el frío calaba los huesos, pero el miedo dolía más. Recordaba cuando Raúl era niño, cuando le decía «mamita» y corría a abrazarla al llegar de la escuela. ¿En qué momento se transformó aquel niño dulce en un hombre duro, de ojos helados y voz cortante? No lo supo nunca. Tal vez fue la vida, tal vez fue ella, pero lo que sí sabía era que ya no podía vivir así. «¿Qué he hecho tan mal, Señor?», susurró, con la frente apoyada en las rodillas. «¿Por qué me duele tanto amar a mi hijo?». Sus dedos acariciaron el rosario. La cruz faltaba desde hace años, pero para María aún tenía poder. Era su consuelo, su única defensa. Un perro ladró a lo lejos. El viento helado le trajo el olor del establo y del humo de leña, y también le trajo memorias, la risa de su esposo Manuel, los días en que Raúl le cantaba las mañanitas en su cumpleaños, las tortillas calientes con sal que compartían en las tardes. ¿Dónde se fue todo eso?, pensó. El llanto le subió por la garganta, pero no salió. Se quedó ahí, trabado, como todo lo que nunca dijo, como todos los ya basta que nunca se atrevió a pronunciar.
De pronto, la puerta trasera de la casa se abrió de golpe. Se escucharon pasos y la voz de Raúl, borracho, gritando al aire. «¿Dónde estás, vieja? ¡No he terminado contigo!». María se encogió más dentro del carrito. Cerró los ojos. No respiró. Sus dedos temblaban. El hombre caminó hasta el patio, pero por algún milagro no la vio. Dio unos pasos más, murmurando cosas sin sentido, y luego volvió a entrar, dando un portazo. El silencio volvió. María esperó. Minutos que parecieron horas. El frío le dormía las piernas, pero por dentro algo se despertaba, algo que llevaba dormido años. Una voz suave, pequeña, pero firme. «Vete». No sabía si era Dios, si era su madre desde el cielo, si era su propia alma gritando, pero esa palabra quedó resonando en su pecho como un campanazo. «Vete, María, hoy». Se levantó con esfuerzo, usando el carrito como apoyo. Le dolían los huesos, pero no tanto como el corazón. Caminó hasta el corral, donde la reja de madera estaba medio suelta. Lo abrió con cuidado, en silencio. El camino hacia afuera era oscuro, pero aún así lo prefirió 1000 veces al oscuro de vivir sin amor. Dio el primer paso fuera de la propiedad, luego otro, y no volteó. Detrás quedaban los años de espera, de humillación, de oraciones que no sabía si fueron escuchadas, del hijo que amó y que ya no la veía como madre. Adelante no había nada, solo una calle de tierra y una oración en el corazón. «Guíame, Señor, donde tú quieras, pero guíame». Y así comenzó el viaje, sin saber que más adelante, entre árboles secos y senderos olvidados, un caballo marrón esperaba en silencio, enviado por el cielo. Era ya la madrugada. El cielo seguía estrellado, pero el frío se había vuelto más cruel, como si quisiera arrancarle la piel a quien se atreviera a andar por esas calles de tierra seca en San Vicente del Llano. La señora María Esperanza Villeda llevaba más de 2 horas caminando sin rumbo fijo. Su cuerpo temblaba, sus piernas flaqueaban y sus pies descalzos parecían hacerse uno con la tierra, sucia, áspera, indiferente. Cada paso que daba era como una puñalada en los talones, pero María seguía. Lo hacía porque atrás no había nada más que dolor, y porque si se detenía, tal vez el alma se le quedaría ahí, anclada al pasado, a ese patio donde por última vez su hijo la llamó inútil. El silencio de la madrugada era espeso. Solo se escuchaban sus pasos lentos, el crujir de las hojas secas y de vez en cuando algún perro ladrando a lo lejos. Pero en la cabeza de María el silencio no existía. Ahí dentro las voces eran muchas y no se callaban nunca. «Ya no eres nadie, madre. No más estorbas. No sé por qué sigues viva». Palabras dichas por Raúl, el mismo hijo que ella parió sola una noche de tormenta hace 42 años, cuando el doctor no alcanzó a llegar al rancho. Aquel niño que nació envuelto en un rebozo viejo al calor del fogón, mientras ella mordía un palo de mezquite para no gritar de dolor. Ese mismo hijo ahora tenía voz de piedra, mirada de desprecio, manos que no tocaban, que empujaban. María se detuvo un instante junto a una alambrada vieja y se apoyó para no caer. El campo se extendía hasta donde la oscuridad lo permitía ver, y allá lejos, casi como una promesa, se asomaba una luz tenue en el horizonte. ¿Una casa? ¿Una fogata? No sabía, pero tampoco importaba. Lo que sí sabía era que no podía más, que su cuerpo le gritaba que se sentara, que se rindiera. Sus ojos se cerraron por un momento, y entonces, como si su propia memoria decidiera atacarla, volvió a escucharse a sí misma, joven, cantando en la cocina mientras cocinaba frijoles. «Ay, Raulito, Raúl bonito, mi pedacito de cielo», cantaba mientras su hijo jugaba con un trompo en el patio. Y él corría hacia ella con los brazos abiertos, la abrazaba por la cintura y decía: «Te quiero mucho, mamita». Aquella voz infantil, tan lejana, tan rota ahora por los años. «¿Dónde se fue ese niño, Dios mío?», murmuró. Siguió caminando.
a paso lento, arrastrando los pies, cargando el dolor como una piedra atada al alma. Sus manos se aferraban al rebozo como si fuera un escudo invisible. Sentía que el pecho se le cerraba. El viento soplaba y le traía olores de la milpa, de estiércol, de humo y de abandono. En una curva del camino, junto a una vieja parada de tractor, había un tronco caído. María se sentó ahí, lentamente, con todo el peso del mundo en los huesos. Se quitó la bolsa de tela del hombro y la puso en el regazo. Sacó el pan duro y le dio una mordida. Estaba seco, pero era lo único que tenía. El pan le raspó la garganta, pero no se quejó. Estaba acostumbrada a tragar cosas peores. Y fue ahí, en medio de la nada, con la luna como única testigo, que María por fin lloró. No era un llanto escandaloso, era silencioso, lento, como esas lloviznas que parecen no mojar, pero empapan hasta el alma. Sus lágrimas cayeron sobre las manos callosas, sobre el rebozo, sobre la tierra que ya no sentía extraña. «Perdón, Señor, perdón si hice algo mal», susurró mirando al cielo, «pero ya no tengo más fuerzas». Su voz se rompió. Un búho ululó desde algún árbol cercano. María alzó la cabeza como si esperara una respuesta, pero solo encontró más noche, más estrellas, más frío. «¿Dónde estás, Dios?», dijo ya sin lágrimas. «¿Me escuchas?». El viento sopló con fuerza y el rebozo se le voló un poco del hombro. Ella lo sujetó con rapidez, como si fuera lo único que la protegía del mundo. Pensó en volver, por un segundo, en tocar la puerta, en pedir perdón, aunque no supiera por qué, en aceptar, otra vez, las migajas del amor de su hijo. Pero entonces una imagen le vino clara a la mente, la última mirada de Raúl, esa mirada de asco, de rabia, de indiferencia, y supo que no había regreso, que volver sería morir lentamente. Respiró hondo, se limpió la cara con la manga del rebozo, se puso de pie. «Entonces llévame donde tú quieras, Señor, pero que no sea más donde no se me quiere». Comenzó a caminar de nuevo, esta vez con el paso más firme. El frío seguía igual, el dolor también, pero algo en su interior había cambiado. Había dejado de pedir permiso para existir, cruzó una vereda entre los maizales y llegó a un viejo puente de madera sobre un riachuelo seco. El puente crujía bajo sus pasos, pero se mantenía firme. María se detuvo en el centro, miró al cielo, se sentó, ahí, sola, bajo la luna llena, habló con su madre muerta. «Madre, ¿te acuerdas cuando me dijiste que los hijos pueden rompernos el corazón, pero no el alma?». Sonrió, aunque le dolía. «Yo no entendía eso antes, pero ahora sí». Pasó casi una hora ahí sentada, escuchando solo los sonidos del campo, un grillo, el crujir de una rama, el murmullo del viento, y dentro de ese silencio se dio cuenta de algo. Ya no tenía miedo, tenía hambre, sí, frío, claro, estaba agotada, pero el miedo se había quedado atrás, en el carrito de mano, en la casa, en la voz de Raúl. Se puso de pie, lentamente, y siguió caminando, sin saber que muy cerca, escondido entre los árboles, alguien o algo ya la esperaba. Un corazón con patas, un milagro con crin, un encuentro que cambiaría su historia para siempre. El sol comenzaba a asomarse tímidamente por detrás de los cerros, pintando el cielo con tonos naranjas y lilas, como si Dios estuviera tratando de consolar la tierra después de una noche tan dura. María Esperanza Villeda, con el alma hecha pedazos y el cuerpo más flaco que fuerte, seguía caminando por la vereda de polvo seco que bordeaba los maizales abandonados. Llevaba horas de andar, sin rumbo, sin comer, sin dormir. Cada paso era una conversación entre la voluntad y el agotamiento. Sus pies descalzos sangraban por las piedras filosas, sus manos temblaban de frío y debilidad, y su espalda encorvada ya no respondía como antes. Pero ella seguía, guiada por esa vocecita interior que no la dejaba rendirse del todo. Un poquito más, nada más un poquito más, susurraba para sí misma. Solo hasta la próxima sombra, ahí descanso. Y sí,
La sombra llegó. Un mezquite viejo y torcido, con ramas secas y pocas hojas, se levantaba solito en medio del campo, como un testigo silencioso de tantas vidas que pasaron por ahí. María lo miró como se mira a un viejo amigo. Llegó a él arrastrando los pies, se apoyó con ambas manos en el tronco y se dejó caer de rodillas. El suelo caliente le quemó las piernas, pero no le importó. Se dejó caer de lado, como si su cuerpo ya no le perteneciera. Quedó recostada sobre la tierra agrietada, respirando apenas, con los ojos medio cerrados y los labios resecos. «Hasta aquí», alcanzó a murmurar. No quedaba nada en su interior, ni rabia, ni miedo, ni esperanza. Solo un vacío gigante, un hueco que dolía más que cualquier golpe, más que cualquier insulto, el hueco de sentirse invisible, de haber sido olvidada por el Hijo, por la vida y por Dios. El calor del amanecer empezaba a subir con fuerza, las cigarras comenzaban a cantar. El viento soplaba despacio, levantando el polvo seco, y en medio de todo ese silencio, María cerró los ojos, con el pecho apretado de tristeza y los dedos aferrados al rebozo como si fuera su última cobija. «Señor», susurró con los labios partidos, «si ya no tengo nada más que dar, entonces llévame». El aire quedó quieto. Por un instante, todo fue silencio. Y entonces, un relincho, fuerte, cercano, clavado como un trueno en la mañana. María abrió los ojos con esfuerzo, pensando que quizás lo había imaginado. Intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondía del todo. Apenas logró girar la cabeza y entre el resplandor del sol, entre el polvo que bailaba en el aire, vio una silueta marrón. Era un caballo, alto, de pelaje oscuro y brillante bajo la luz, de ojos enormes, misteriosos y cálidos, que parecían mirarla no como un animal, sino como un ser que entendía. Tenía las orejas atentas, la respiración firme y una postura que imponía respeto. No era salvaje, pero tampoco domesticado. Era otra cosa, algo entre la tierra y el cielo. María parpadeó varias veces. ¿Era real? «¿Quién eres tú?», dijo, apenas moviendo los labios. El caballo no se acercó de inmediato, solo la observó, inmóvil, serio, como si esperara algo. María hizo un intento por levantarse. Temblaba, sus rodillas no la sostenían. Se apoyó en el tronco del mezquite jadeando, con el rebozo colgando de un hombro. El caballo dio un paso, luego otro y otro más, hasta quedar a menos de 1 metro de ella. Ambos se miraron, largo, sin miedo, y entonces el caballo bajó la cabeza, muy despacito, como saludando, como diciendo: «Estás a salvo». María no supo qué hacer. Nunca había tenido un caballo. Nunca había estado tan cerca de uno sin que estuviera amarrado o ensillado. Y sin embargo, algo en su mirada le dijo que no debía tenerle miedo. «¿Tú me escuchaste?», le preguntó con voz temblorosa. «¿Fuiste tú quien vino?». El caballo soltó un resoplido suave y de pronto dio un paso más. Y con la lengua tibia lamió la mano de María, esa misma que tantas veces lavó, cocinó, acarició y que ya parecía olvidada por el mundo. Ella se quebró, se llevó la mano al pecho y lloró. Pero esta vez no de tristeza. Lloró por sentir que alguien, algo, aún la veía. «Gracias, gracias, Dios», balbuceó entre sollozos. «No sé si estás en el cielo o aquí, pero gracias». El caballo se acomodó junto a ella, como un centinela, como un amigo fiel. No se movió, no hizo ningún intento por irse. Solo se quedó, y con su simple presencia le devolvió a María un pedazo de dignidad que pensaba perdido. Pasaron minutos así, tal vez horas. Ella no supo. Pero cuando el sol ya estaba alto y el calor comenzaba a apretar, el caballo caminó unos pasos hacia el camino y luego giró la cabeza, mirándola. «¿Quieres que te siga?», preguntó María con voz bajita, casi infantil. El caballo no respondió, claro, pero se quedó ahí, firme, esperándola. María respiró hondo, se limpió la cara, recogió su bolsa y por primera vez en mucho tiempo se puso de pie con decisión. Con pasos lentos se acercó al animal, le puso la mano en el lomo. Era cálido, firme,
real. Y entonces comenzó a caminar junto a él, sin saber a dónde iba, sin entender por qué, pero con la certeza de que no estaba sola, porque a veces los milagros no vienen envueltos en luces ni en palabras. A veces llegan con pezuñas y relinchos, en medio de la nada, justo cuando el alma está a punto de rendirse. Y este era uno de esos milagros. El sol ya estaba en lo alto, quemando la tierra como si quisiera borrar todo lo que había dolido durante la noche. El polvo flotaba en el aire, dorado, denso, lento, y el canto de las chicharras se hacía cada vez más fuerte. A lo lejos, algunos zopilotes giraban en círculos, como si el cielo estuviera también esperando algo. Pero en ese camino seco entre los campos abandonados de San Vicente del Llano se tejía un milagro, uno de esos que nadie cuenta en las noticias, pero que cambian destinos para siempre. María Esperanza Villeda, con el rostro quemado por el sol y los ojos todavía hinchados de llorar, caminaba tambaleante junto al caballo marrón que había aparecido como enviado del cielo. Iban en silencio, ella de vez en cuando tocando su lomo, como para asegurarse de que no era un sueño, y el animal moviéndose con una calma que desarmaba. El caballo no tenía silla, ni cuerda, ni marca de hierro, no tenía nombre, pero se movía con un paso seguro, como si supiera perfectamente a dónde llevarla. «No sé quién eres, pero siento que no me vas a soltar», le dijo María, con voz rasposa pero dulce, como si hablara con una criatura sagrada. El caballo movió una oreja, como si escuchara. Luego soltó un soplido largo por la nariz, y María sonrió por primera vez en días. «Te pareces a uno que tenía mi abuelo. Se llamaba Lucero. Pero tú eres otra cosa». La tierra bajo sus pies crujía con cada paso. María notaba detalles que hacía tiempo no veía. El vuelo de una mariposa naranja, una hilera de hormigas cruzando el camino, el olor a guayabas maduras perdido entre las ramas. Era como si caminara dentro de una oración viva. De vez en cuando, el caballo se detenía, giraba un poco la cabeza para asegurarse de que María no se había quedado atrás, y luego seguía. Ella, aunque ya no sentía los pies y su estómago rugía por el hambre, lo seguía con una fe que no entendía, pero que la sostenía más que cualquier comida o cobija. Después de más de una hora caminando, llegaron a un tramo donde el monte se abría y la vereda subía por una colina empinada. Al fondo se alcanzaban a ver los tejados de una pequeña casita de madera con humo saliendo de una chimenea baja. Un gallo cantó desde allí. María se detuvo. «¿Vamos allá?», preguntó con algo de duda. El caballo relinchó suavemente y caminó en esa dirección. Ella tragó saliva, apretó la bolsa de tela contra el pecho y lo siguió. Mientras subían la colina, María pensaba en todo lo que había vivido. Cada paso era una memoria. El parto sola, el funeral de Manuel, la primera vez que Raúl la empujó sin querer y luego sin disculpas, los cumpleaños pasados en silencio, los gritos, las puertas cerradas, el plato frío en la mesa. Pero al mirar al caballo, esas memorias no dolían tanto. Él estaba ahí, callado, fuerte, presente. «Tú no hablas, pero haces más que muchos que gritan», le dijo deteniéndose un segundo para acariciarle el cuello. Y entonces ocurrió algo que la dejó sin aliento. El caballo cerró los ojos y frotó su cabeza contra la frente de María. Un gesto tan íntimo, tan lleno de ternura, que la mujer se echó a llorar de nuevo. Pero esta vez lloró bonito, lloró de alivio. ¿Por qué tú sí me ves?», preguntó con la voz quebrada. Y en ese instante algo dentro de ella hizo clic. Una certeza, suave pero poderosa, se instaló en su corazón. Ese caballo no estaba ahí por casualidad. No, él había sido mandado, por el mismo que escuchó su oración bajo el mezquite, por el que no necesita palabras para entender el alma, por el Dios que a veces se disfraza de silencio y a veces de crin. Cuando por fin llegaron a la cima de la colina, María vio la casa con más claridad. Era humilde,
hecha de madera y tejas viejas, con un jardincito lleno de plantas en latas recicladas y un columpio viejo colgando de un mezquite. A un costado, un gallinero. Más allá, un pequeño corral con cercado de alambre. Y en la puerta, una señora bajita de cabello canoso recogido en chongo, vestida con un delantal floreado, la miraba con asombro desde el porche. María se detuvo, temblando. El caballo, en cambio, siguió caminando como si conociera el lugar. La señora salió de la sombra del alero y se acercó unos pasos. «¿Madre?», dijo con voz suave. «¿Está usted bien?». María abrió la boca, pero no supo qué decir. El nudo en su garganta no la dejaba hablar. Solo asintió con la cabeza. La mujer se acercó más, sin miedo, y le tocó el brazo con delicadeza. «¿De dónde viene, madre? ¿Quién es usted?». María apenas pudo responder. «No sé, solo sé que este caballo me trajo». La mujer se cubrió la boca, sorprendida. «¿Ese caballo?», susurró. «Pero si ese caballo no es de nadie. Aquí lo hemos visto rondar por años. Nadie lo puede atrapar, nadie lo ha tocado. Pero hoy llegó con usted». María se giró hacia él. El caballo estaba ahí, tranquilo, pastando unas hierbas junto al pozo. La mujer la miró con los ojos brillosos. «¿Cómo se llama usted, madre?». «María, María Esperanza», respondió con un hilito de voz. La señora sonrió. Le extendió la mano. «Pues bienvenida, María. Yo soy doña Carmela Aguilar. Y si el caballo la trajo, entonces usted tenía que llegar aquí». María soltó la bolsa que llevaba al hombro. Se sintió ligera y por primera vez en mucho tiempo se sintió recibida. No como carga, no como estorbo, sino como una mujer que aún tenía algo que ofrecer al mundo. El caballo levantó la cabeza. Sus ojos se cruzaron con los de María. Y en esa mirada estaba todo. Estaba el «sí vales», el «sí mereces», el «yo no te dejo». Porque hay caballos que son más que caballos. Son ángeles sin alas. Mensajeros sin palabras, respuestas vivas a una oración desesperada. Y María acababa de ser salvada por uno. La tierra crujía bajo sus pies. María avanzaba despacio, con la vista perdida entre las flores secas del camino, mientras el caballo, ese ángel sin alas, caminaba a su lado sin amarrar, sin orden, solo por voluntad. Era como si algo sagrado los envolviera a ambos. Como si cada paso rumbo a aquella casita en lo alto de la colina tuviera el peso de una decisión divina. El sol ya pegaba fuerte en el lomo del caballo y en la nuca encorvada de María. El sudor le resbalaba por la frente y le mojaba el rebozo, pero ella no se quejaba. No podía. En su pecho ya no cabía el miedo, ni el hambre, ni el frío, solo una extraña paz que la sostenía como si la hubieran envuelto en un manto invisible. Frente a la puerta de la casa, doña Carmela Aguilar, con sus 68 años bien vividos, marcados en las arrugas suaves de su rostro, observaba la escena como quien presencia un milagro que no esperaba, pero tampoco cuestiona. Vestía un vestido de algodón floreado, delantal azul y sandalias de cuero ya gastadas. Su cabello gris, amarrado en un chongo alto, dejaba ver unos ojos pequeños pero vivos, llenos de algo que pocas personas conservan: compasión, sin juicio. «Pásele, madre, aquí no se le niega sombra ni pan a nadie», dijo abriendo la puerta de par en par. María dudó. No estaba acostumbrada a que alguien la llamara madre con cariño. Hacía años que no cruzaba una puerta donde no tuviera que agachar la cabeza o pedir permiso con los ojos. Se quedó quieta. Solo se atrevió a mirar al caballo, que ya se había recostado junto a un arbusto de bugambilias, como si su trabajo hubiera terminado. «¿Él también puede quedarse?», preguntó con voz baja, como quien teme molestar. Doña Carmela sonrió y asintió. «Aquí todos los que llegan con el alma cansada tienen derecho a quedarse». La entrada de la casita olía a leña y a pan tostado. El aire fresco corría por las ventanas abiertas, moviendo las cortinas de manta bordada que colgaban en los marcos de madera. El piso era de tierra alisada, limpia,
y una alfombra tejida con tiras de ropa vieja daba calor al centro de la sala. En un rincón, un pequeño altar con una veladora encendida, una imagen de la Virgen de Guadalupe y un vasito con flores frescas. María entró despacio, como quien pisa tierra santa. Se quitó las sandalias, por respeto o por costumbre, y acarició con la mirada cada rincón del lugar. Era humilde, sí, pero tenía algo que su casa nunca tuvo: alma. ¿Quiere sentarse un ratito mientras caliento un cafecito?, preguntó Carmela desde la cocina, ya moviendo una ollita negra sobre el fogón. María apenas asintió y se sentó junto a la ventana. El aire le trajo el aroma del café con canela y algo se le hizo nudo en la garganta. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que alguien la invitó a algo sin pedirle nada a cambio? ¿Y de dónde viene, madre?, preguntó Carmela desde el fogón. María tardó en responder. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no sabía si quería soltar. Vengo de muy lejos, no de kilómetros, sino de años. Años de vivir callada, de aguantar más de lo que cualquier alma debería aguantar. Carmela guardó silencio. Sabía que no era momento de hacer más preguntas. Sirvió 2 tazas de café en tazas de barro, con dibujos deslavados, y se sentó frente a ella. Aquí no se juzga, María. Aquí se escucha, se abraza y se ora. María tomó la taza con manos temblorosas. El calor del barro le devolvió algo de vida a sus dedos entumidos. Mi hijo, empezó con voz bajita, mi hijo ya no me ve como madre, me ve como carga, como bulto, como sombra. Carmela no dijo nada, solo tomó su mano con firmeza. ¿Y sabes qué?, continuó María, ahora con un hilo de fuerza. No lo odio, no puedo, porque aunque me duela, lo parí yo, lo amé como supe, lo cuidé con lo que tenía, pero ya no puedo quedarme donde no me quieren. Hoy me fui con lo que traigo puesto y una oración en el corazón. Y ese caballo fue el único que me respondió. Doña Carmela cerró los ojos por un momento, como si hiciera una oración silenciosa. Luego los abrió y le dijo: ese caballo ha estado rondando por aquí desde hace años. Se deja ver y luego desaparece. Nunca ha dejado que nadie lo toque. Pero hoy te trajo a ti. ¿Tú crees que eso es casualidad? María negó con la cabeza. No, no era casualidad. Después del café, Carmela le mostró un pequeño cuarto al fondo de la casa. Una cama de madera con un colchón viejo, pero limpio. Una manta tejida a mano. Un buró con una Biblia y una veladora casi nueva. Puede quedarse aquí todo el tiempo que necesite. Este lugar se llama la Colina del Refugio y fue hecho justo para eso, para dar refugio. María acarició la manta como si fuera de oro. No sé cómo agradecerle. No hay nada que agradecer, respondió Carmela con una sonrisa cálida. Aquí no se cobra amor, solo se comparte. Afuera, el caballo se había echado bajo el árbol de guayaba, cerrando los ojos como si también estuviera descansando del alma. Y en el cielo, justo en ese momento, una nube blanca cubrió el sol por un instante, haciendo que la luz bajara suave, como caricia. María miró por la ventana, cerró los ojos, y por primera vez en años se sintió a salvo. Era temprano en la mañana, pero el sol ya comenzaba a calentar la tierra reseca de la Colina del Refugio. El olor a leña quemada salía por la chimenea baja de la casita de madera y el canto del gallo retumbaba con fuerza desde el gallinero. Dentro de la cocina, entre cazuelas de barro y sartenes ennegrecidos por el uso, doña Carmela Aguilar amasaba pan sobre una mesa de madera mientras tarareaba bajito una canción antigua de su infancia. María la observaba en silencio desde el marco de la puerta, con los pies descalzos, el cabello suelto por primera vez en años y los ojos hinchados de haber dormido profundamente, como no lo hacía desde que enviudó. Llevaba puesto un vestido viejo que Carmela le prestó, con flores celestes y costuras remendadas con hilo rojo. Le quedaba grande, pero no le importaba. Era la primera prenda que vestía en mucho tiempo que no cargaba dolor. «Buenos días, madre», dijo Carmela con una sonrisa cálida, sin voltearse.
Hoy el pan va a salir más esponjoso. Anoche soñé que mi mamá me ayudaba a amasarlo. María sonrió sin querer. Se acercó despacio y se sentó junto al fogón, donde la leña crepitaba suave, calentando un café con canela. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó tímida. Claro que sí, respondió Carmela, señalando una canasta llena de guayabas recién recogidas. Si quiere, vaya quitándoles las semillas. Hoy toca hacer mermelada para guardar. Aquí nada se tira. Las dos mujeres trabajaron en silencio por un rato. Carmela amasaba con ritmo y María partía guayabas con manos lentas pero precisas. El silencio entre ellas no era incómodo, era como una manta suave que las envolvía, como si sus almas se entendieran sin necesidad de muchas palabras. ¿Cuánto tiempo lleva aquí sola?, preguntó María de pronto. Desde que se me fue don Gervasio, hace 8 años ya. Él construyó esta casa con sus propias manos. Siempre decía que el que levanta un techo con amor nunca duerme sin bendición. Y no ha pensado en irse al pueblo, a vivir más cerca de la gente. Carmela sonrió. Aquí estoy más cerca de Dios que de las personas, y eso me basta. Después del desayuno, María salió al jardín con una escoba de palma. Barría despacio, con movimientos mecánicos, pero su mente estaba lejos. Cada rincón de ese lugar le traía recuerdos, y al mismo tiempo los iba borrando. Era extraño, sanaba sin darse cuenta, como si el aire de la colina curara poco a poco lo que el tiempo había lastimado. El caballo, que Carmela ya comenzaba a llamar el Santo, seguía ahí, como guardián mudo. No se alejaba más de unos cuantos metros de la casa. Comía despacio, dormía al pie del mezquite y a veces se acercaba a la ventana a mirar como si contara las bendiciones del día. Ese animal no es cualquier cosa, decía Carmela mientras tejía sentada bajo la sombra. Tiene una mirada que lo dice todo. Yo no sé cómo llegó contigo, pero sé por qué se quedó. María lo miraba desde lejos. Lo observaba con una mezcla de gratitud y asombro. A veces se acercaba y le hablaba bajito. Le contaba cosas que nunca había dicho en voz alta. Hoy soñé con Raúl, le susurró una tarde mientras acariciaba su crin. En el sueño me pedía perdón, pero no con palabras, con lágrimas. ¿Tú crees que eso pueda pasar? ¿Que un hijo vuelva a mirar a su madre con los ojos limpios? El caballo movía la cabeza, y a María le bastaba eso para sentirse escuchada. Pasaron los días, luego las semanas, y con el paso del tiempo, María comenzó a recuperar pedacitos de sí misma, cosas simples, cosas que creía olvidadas. Volvió a reír, primero con timidez, luego con ganas, volvió a cantar, mientras lavaba, mientras cocinaba, mientras colgaba la ropa. Volvió a hablar de sí misma como persona, no como sombra. Un día, mientras amasaban pan juntas, Carmela le preguntó, ¿y qué quiere hacer ahora, María? Ella se quedó pensando, con las manos llenas de masa. Quiero aprender a hacer mermeladas, y tal vez, si no es mucho pedir, tejer como tú. Carmela soltó una carcajada dulce. Entonces, ya tienes propósito. Y cuando una mujer tiene propósito, nadie la puede tumbar. Por las tardes, se sentaban bajo la sombra a leer en voz alta. María leía pasajes de la Biblia que antes no entendía, pero que ahora le hablaban al corazón. En especial, uno que le gustaba repetir: aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo, el Señor, te recogeré. Lo leía despacio, con lágrimas. A veces se lo decía al caballo, como si quisiera que él también supiera que no fue en vano haberla traído. Y cada noche, antes de dormir, María se arrodillaba al pie de su cama, encendía una veladora, agradecía. Gracias por este día, gracias por este techo, por el pan, por Carmela y por ese caballo, que no tiene nombre, pero tiene alma. Carmela, desde el cuarto de al lado, la escuchaba. No decía nada, solo sonreía. Sabía que el alma de María se estaba remendando a puntadas lentas, pero firmes, y en los silencios de la madrugada, entre grillos y viento, se escuchaba un relincho lejano.
como una respuesta del cielo, como una oración respondida. El calor ya comenzaba a apretar en San Vicente del Llano. El polvo se levantaba con cada paso. Los gallos cantaban sin parar y el olor a tierra seca se metía en las casas como queriendo recordar a todos que ahí no había lluvia ni consuelo. Dentro de una vivienda de paredes sucias y ventanas rotas, Raúl Villeda, con el rostro demacrado, barba descuidada y las ojeras marcadas, caminaba de un lado a otro del patio, pateando piedras con rabia contenida. Llevaba puesta una camisa de cuadros arremangada y un sombrero viejo tirado en la espalda, colgado del cuello por una tira de cuero desgastada. Sus botas estaban llenas de lodo seco y sus manos sucias, pero lo que más pesaba era el silencio que dejó su madre. Desde hacía días, quizás semanas, ya no sabía, la casa estaba más vacía que nunca, pero no por falta de muebles, sino por la ausencia que retumba cuando uno se da cuenta que ya es demasiado tarde. «Vieja terca», murmuró casi para sí mismo, mientras se rascaba la nuca y se servía un café frío de la olla negra que aún quedaba en la estufa. Seguro fue con alguna de esas viejas chismosas del pueblo a quejarse, pero en el fondo, muy al fondo, Raúl sabía que no era así. Sabía que su madre se había ido, no por drama, no por berrinche, sino porque ya no podía más, porque él mismo la había empujado con su desprecio, con sus gritos, con su indiferencia. Y ese pensamiento lo carcomía por dentro, como termita comiendo un mueble viejo. Se sentó en la silla de madera del comedor. La mesa tenía aún las manchas del café que su madre solía limpiar todos los días. Ahí, justo frente a él, quedó olvidado un pañuelito de tela con flores bordadas a mano. Lo tomó, lo olió. Aún olía a su madre, a jabón de barra, a tortillas, a llanto contenido. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Raúl sintió un nudo en la garganta. «¡Tú te lo buscaste!», gritó al pañuelo como si pudiera defenderse del dolor que lo invadía. «¡Tú me provocaste, siempre metiéndote en todo!». Pero su voz tembló y el pañuelo no respondió. Solo cayó de sus manos al suelo, como si el alma de María lo soltara también. Esa tarde, mientras intentaba dormir la cruda bajo el mezquite del patio, un grupo de vecinos pasó por fuera. «¿Ya supiste lo de doña María?», dijo una mujer con rebozo amarillo, bajando la voz, pero no lo suficiente. «Que la vieron caminando descalza, sola, llorando, y dicen que no regresó jamás. Pobre señora, tan buena, se la pasaba calladita, sin molestar a nadie. Y ese hijo que tiene, ni cómo ayudarle». Con esa cara dura, Raúl los escuchó desde dentro. Fingió que no, fingió que dormía. Pero cada palabra le cayó como piedra en el estómago, porque por primera vez no solo lo juzgaba su conciencia, también lo hacía el pueblo. Se levantó de golpe, entró a la casa, recorrió cada rincón, el cuarto donde dormía su madre, con la cama aún tendida, las cortinas corridas y sobre el buró, el rosario viejo sin cruz. Lo tomó con torpeza, lo apretó y entonces gritó: «¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no me reclamaste, vieja? ¿Por qué no me enfrentaste?». Su voz retumbó en las paredes vacías, pero nadie respondió, porque ella ya no estaba. Esa noche, Raúl no pudo dormir. Caminó por el patio, fumó, se sirvió tequila, golpeó la mesa, maldijo al viento, pero nada calmaba esa sensación pegajosa, asquerosa, de culpa. Al amanecer, salió a la calle. Caminó hasta la tiendita de don Efraín, esperando encontrar a alguien que le diera alguna pista. «Don Efra, no ha visto a mi madre». El hombre lo miró con seriedad. «No, muchacho, y si la viera, no sé si te lo diría». Raúl frunció el ceño. «¿Y eso qué quiere decir?». Don Efraín dejó de acomodar los frascos y lo miró directo a los ojos. «Quiere decir que uno no puede escupir para arriba toda la vida, porque cuando cae, te mancha la cara». Raúl apretó los dientes. Se giró y se fue sin decir palabra. Pero las palabras del viejo lo siguieron como sombra. Durante varios días intentó fingir que no le importaba.
Se decía a sí mismo que su madre estaba mejor con alguna vecina, que regresaría en cualquier momento, que ya se le pasaría el coraje. Pero con cada día que pasaba, la casa se sentía más vacía y su alma más sucia. No podía sentarse a comer sin imaginarla en la cocina. No podía ver su cama tendida sin sentir que algo en él se estaba quebrando. Y cada noche el viento traía un eco diferente. A veces la voz de su madre orando bajito. A veces el sonido del sartén cuando freía huevo por la mañana. Y otras veces el silencio absoluto, ese que solo dejan los que se fueron sin decir adiós. Una tarde decidió limpiar su cuarto, tal vez por impulso, tal vez por culpa, tal vez porque no quería que el olor a ella se desvaneciera del todo. Entre los cajones encontró una libreta vieja, cuaderno de hojas amarillas, con la portada rota y el nombre María Esperanza, escrito a lápiz. Lo abrió con dedos torpes y leyó. Hoy me gritó otra vez, pero no lloré. Solo le pedí a Dios que lo ablandara, que le limpiara los ojos, que algún día me volviera a ver como la mujer que lo trajo al mundo. Aunque no lo diga, lo sigo amando. Raúl cerró los ojos. El pecho se le hundió y por primera vez en su vida adulta lloró como niño, porque entendió, porque sintió, porque vio lo que nunca quiso ver y porque supo que, aunque su madre se hubiera ido sin maldecirlo, lo había perdonado mucho antes de irse. Pero ahora no sabía dónde estaba, no sabía si la encontraría, no sabía si aún tenía tiempo, solo sabía que la vergüenza había llegado para quedarse y que, cuando uno se da cuenta de lo que perdió, ya es muy tarde para pedir que no se vaya. Amanecía en la colina del refugio y el cielo comenzaba a pintarse de un azul suave, casi celeste, con pinceladas rosadas que anunciaban la calma de otro día bendecido. El gallo ya había cantado 2 veces. Las gallinas caminaban entre la tierra picoteando todo lo que podían, y el viento bajaba fresco desde los cerros como un suspiro del cielo mismo. En medio del patio, echado con las patas delanteras estiradas, estaba el caballo marrón, imponente, silencioso, firme como una promesa de Dios. María Esperanza Villeda, con el cabello recogido en una trenza más ordenada que otros días, salió despacito con una escoba en la mano. Llevaba una blusa blanca bordada con hilos azules, regalo de Carmela, y una falda larga de manta. Aunque sus piernas aún dolían y sus pies seguían marcados por las heridas del camino, su rostro reflejaba algo nuevo, tranquilidad. Se detuvo junto al caballo y le habló como si hablara con un viejo amigo. «Buenos días, mi guardián. ¿Dormiste bien?» El caballo movió las orejas, levantó la cabeza y la miró. Luego soltó un resoplido suave, casi como una respuesta tierna. No necesitaba palabras. Su sola presencia era suficiente para que María supiera que no estaba sola. Nunca lo había estado, aunque el mundo la hubiera hecho sentir lo contrario. «No te fuiste», murmuró ella, agachándose para acariciarle la frente. «Pensé que solo venías a salvarme un rato, pero aquí estás, como si supieras que todavía me faltaba sanar». Desde el porche de la casa, doña Carmela las observaba con una taza de café en la mano. Tenía los ojos entrecerrados y una sonrisa serena que decía más que cualquier comentario. «Ese caballo», dijo en voz alta, «ya no es solo un animal, es parte de esta casa, como tú». María volteó hacia ella, conmovida, y sonrió con los ojos húmedos. «¿Tú crees que los animales sienten como nosotros?» Carmela bajó la taza, pensativa. «Yo creo que sienten más, porque no tienen ego. No lastiman por orgullo, no cargan culpas, solo dan sin esperar. Este caballo, lo que hizo por ti no lo hace cualquiera». María volvió a mirar al animal. Él ya había cerrado los ojos otra vez, descansando bajo el sol tibio. «A veces creo que Dios no me mandó un milagro», susurró. «Me mandó un ángel con pezuñas». Con el paso de los días, el caballo se convirtió en parte viva del alma de la colina. No se alejaba, no cruzaba el cerco,
Dormía cerca de la puerta de la casa y en las noches frías se le veía caminando despacito alrededor de la propiedad, como si vigilara. A veces, cuando María salía a lavar ropa al río, él iba detrás, no como carga, sino como compañía. Un día, mientras colgaban sábanas al sol, Carmela comentó: «Hay algo en sus ojos, como si hubiera visto cosas que no se pueden explicar». María se quedó en silencio, miró al caballo, recordó aquel momento bajo el mezquite cuando pensó que moriría. Recordó su relincho, su presencia firme, su lamida suave en la mano. Yo no sé qué vio él, pero lo que yo vi fue a Dios contestándome sin hablar. Una tarde, llegó un campesino del pueblo a dejar unas verduras que Carmela había encargado. Al ver al caballo, silbó con sorpresa: «¡Caray! ¿Y ese animalón? Está entero. ¿Es suyo?». Carmela negó con la cabeza. No, él llegó solito, acompañando a María. El campesino la miró con asombro. «¿A la señora María, la que decían que andaba perdida?». «La misma», respondió Carmela con serenidad. «Pero no estaba perdida. Estaba buscando paz, y parece que la encontró». El hombre se rascó la cabeza y miró de nuevo al caballo. «Ese animal se parece a uno que hace años andaba por los caminos de San Lorenzo. Decían que nadie podía montarlo, que si lo veías una vez te traía suerte, pero que si se quedaba contigo era porque tenías algo que sanar». María, que había escuchado desde la sombra del árbol, cerró los ojos. Sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «Entonces», murmuró para sí, «entonces tal vez yo era la que más lo necesitaba». Esa noche, María tomó una decisión. Se sentó en el porche con Carmela. El cielo estaba estrellado y el canto de los grillos era la única música. «Quiero ponerle nombre». Carmela asintió. «¿Ya pensaste cuál?». María miró al caballo, que dormía bajo el árbol de guayaba, esperado, porque fue él el que llegó cuando ya no esperaba nada. Ambas guardaron silencio, y en ese silencio nació un vínculo eterno. Desde ese día, esperado, fue su compañero inseparable. Cuando ella se sentía triste, él se acercaba. Cuando ella oraba, él parecía entender. Cuando ella callaba, él la escuchaba. Y así, sin decir una sola palabra, ese caballo le enseñó el lenguaje más puro del amor, la presencia fiel. Una mañana, mientras barría el patio, María escuchó un grupo de niños acercarse por el camino. Eran de una familia que vivía en el otro lado de la colina. Venían a dejar unos panes que su madre había horneado. Al ver a Esperado, uno de ellos, de ojos grandes y pelo revuelto, preguntó: «Señora, ese caballo es suyo». María se agachó, lo miró y le dijo con ternura: «No, mi niño, yo soy suya. Él me salvó». El niño frunció el ceño, confundido. «¿Cómo que lo salvó?». María lo miró a los ojos y respondió con una sonrisa suave: «Me recordó que aún merezco vivir, que aún tengo algo por qué agradecer, que aún hay quien vea valor en mí, aunque esté rota». El niño asintió como si entendiera, y Esperado solo observaba, como si supiera que había cumplido su misión, o tal vez que su misión apenas comenzaba. Era una mañana templada, de esas que huelen a promesa nueva. El cielo estaba claro, el viento bajaba con suavidad desde los cerros, y las hojas de los árboles se movían con ese susurro que solo se escucha cuando el alma está en paz. En la colina del refugio, todo parecía respirar más despacio, como si el tiempo tuviera otro ritmo, más amable, más justo. María Esperanza Villeda se encontraba agachada en el jardín, con las manos llenas de tierra y la cara sudada, pero con los ojos brillando como en su juventud. Había comenzado a sembrar flores, no por lujo ni por estética, sino como una forma de renacer desde la raíz. «Estas van a florecer en otoño, ¿verdad?», le preguntó a Carmela, señalando unas semillas que acababa de cubrir con cuidado. «Así es, y si las cuidas con cariño, te darán color hasta cuando el viento sea más frío». María asintió. Había aprendido que las flores, como las almas, necesitan sombra y sol para crecer bien.
Tenía ya varias hileras de plantas jóvenes brotando junto a la cerca: malvas, pensamientos, albahaca, lavanda. Cada una llevaba un nombre, no por capricho, sino por historia. Una la había sembrado en honor a su madre, otra por Manuel, su difunto esposo, otra más por sí misma. «Esta de aquí», dijo un día mientras regaba una margarita, «se llama Esperanza, porque es la que más se parece a lo que fui y a lo que quiero volver a ser». Después de acomodar el jardín, María subía al cuarto, abría la vieja caja de galletas que tenía guardada bajo la cama y sacaba lo que se había convertido en su nuevo ritual: las cartas. Cartas escritas a mano, con letra temblorosa, papel arrugado y tinta azul deslavada. Todas comenzaban igual: «Querido Raúl». María escribía como quien respira. Cada carta era una conversación que no se atrevía a tener en voz alta. A veces le contaba cosas simples: cómo aprendió a hacer mermelada de guayaba, cómo estaba floreciendo el jardín, cómo Carmela le había enseñado a tejer sin apretar tanto el hilo. Otras veces se soltaba el corazón y le decía lo que nunca había dicho, lo que calló por años, lo que se tragó en cada grito, en cada desprecio, en cada portazo. «No sé en qué momento te perdí, hijo. Si fue cuando dejaste de correr a abrazarme al llegar de la escuela, o cuando empezaste a mirarme como si fuera un mueble más de la casa. Pero quiero que sepas algo. Aunque me doliera hasta los huesos, nunca dejé de amarte, y no lo voy a dejar ahora». Nunca las mandaba, no porque no quisiera, sino porque no sabía a dónde enviarlas. Porque el perdón, a veces, no se lleva por correo, se deja en el viento, en la fe, en la espera. Guardaba cada carta con cuidado, las ataba con un listón rojo y las colocaba una sobre otra como si fueran ladrillos. Ladrillos de una casa nueva que estaba construyendo en su interior. Mientras tanto, Esperado seguía fiel, siempre presente, como sombra mansa, como centinela silencioso. Cada vez que María se sentaba en el porche a bordar, él se acercaba y apoyaba su cabeza sobre su hombro, como diciendo: «Aquí estoy, no te preocupes». Y ella, sin necesidad de palabras, le respondía con una caricia, como quien agradece sin hablar, como quien encuentra compañía en lo que muchos llamarían solo un animal, pero que para ella era una extensión viva de la gracia de Dios. Una tarde, mientras cocinaban juntas, Carmela miró a María con atención. Estaban preparando tamales para una familia del pueblo que había perdido a un ser querido. «Tienes otra cara», le dijo de pronto. «¿Cuál? Una cara de paz, de esa que no se compra, que se gana a fuerza de haber llorado y perdonado». María se quedó pensativa, luego soltó una risa suave. «Tal vez sí, tal vez estoy empezando a quererme». Carmela se limpió las manos en el delantal y la abrazó por detrás. «Yo no sé si tu hijo va a volver, ni si va a pedir perdón, pero tú ya te lo diste, y eso es más grande». María cerró los ojos. Y sí, tenía razón, porque cada flor que nacía en su jardín, cada carta que escribía con el alma rota pero firme, cada oración que salía de su boca mientras acariciaba a Esperado, era una forma de volver a casa, aunque la casa no fuera la misma. Días después, llegó una niña del pueblo corriendo con una notita doblada en la mano. María se la recibió curiosa. Era de la señora Estela, una vecina de San Vicente, que escribía solo para decir: «María, acá todos preguntan por ti. Dicen que el hijo anda cabizbajo, que ya no se le ve en la plaza, que te busca, pero no sabe cómo. Yo nomás te aviso, para que sepas». María leyó la nota varias veces. No lloró, solo suspiró, y fue hasta su caja. Sacó la carta más reciente, la que hablaba de amor, la que hablaba de perdón, y la dejó sobre la mesa, no para enviarla, sino para recordarse que, aunque él no llegara, ella ya lo había soltado. Y eso también era una forma de amar. El sol ya estaba cayendo detrás de los cerros, tiñendo el cielo con un naranja profundo que solo se ve en los días de finales sinceros.
En la colina del refugio, el viento soplaba con suavidad, moviendo las hojas del mezquite que daba sombra al porche. María Esperanza Villeda, sentada en su banquito de madera, tejía en silencio una bufanda de hilo grueso. No tenía prisa, no tenía destino, solo tenía presente. Esperado, su compañero de crin marrón y mirada sabia, descansaba cerca de ella, rumiando despacito, como siempre, como si también supiera que algo en el aire estaba por cambiar. «Hoy el viento se siente distinto», dijo María en voz baja, sin mirar a nadie en particular, como si trajera noticias o memorias. Doña Carmela Aguilar salió de la cocina con una jarra de agua fresca y 2 vasos. Se sentó junto a María sin decir nada, y las dos compartieron ese silencio que no pesa, ese silencio que acompaña. Y fue entonces, justo cuando el sol rozaba el horizonte, que se escucharon unos pasos apresurados subiendo la colina. María entrecerró los ojos. No era común que alguien subiera a esa hora. Los vecinos solían llegar por la mañana o después del mediodía para llevar pan, fruta o solo compañía. Pero esa figura que venía ahora, con sombrero bajo, pantalón de mezclilla y paso torpe, no era cualquier visita. Era él, Raúl. Carmela se levantó despacio, sin preguntar nada. Le tocó suavemente el hombro a María y entró a la casa, dejándola sola. Porque sabía, porque entendía que algunas heridas necesitan abrirse sin testigos. Raúl se detuvo a unos pasos. Estaba delgado, con el rostro cansado, barba crecida y las manos temblorosas. Su voz, cuando al fin salió, fue apenas un murmullo. «Mamá». María bajó el tejido, lo miró largo, sin prisa, como quien observa no solo con los ojos, sino con el alma entera. No se levantó, no lloró, solo esperó. Raúl se quitó el sombrero, se lo sostuvo contra el pecho como si eso fuera suficiente para cubrir los años de gritos, silencios, desprecios. «No vine a pedirte perdón, porque no sé si lo merezco». María no dijo nada. Él bajó la mirada y su voz quebrada siguió saliendo despacio, entrecortada. «Te busqué por el pueblo, por las veredas. Nadie me quería decir nada, hasta que una señora me contó que estabas aquí, que un caballo te había traído, que estabas viva y en paz». Hizo una pausa, tragó saliva. Yo no sé por qué fui así contigo. A veces me despertaba cansado, enojado con la vida, con todos, contigo. Y tú solo estabas ahí, con tu rebozo, con tu café, con tus oraciones. No te merecía, nunca te merecí. María lo escuchaba, quietecita, con las manos en el regazo y el rostro sereno. «Pero un día me desperté», continuó él, «y tú ya no estabas. Y esa casa se me vino encima. Los ruidos dejaron de doler, y lo que dolía era el silencio, tu silencio». Esperado se levantó con lentitud. Caminó hasta Raúl, se le puso enfrente, lo miró fijo. Raúl retrocedió un paso, sorprendido. «¿Este es el caballo?», preguntó en voz baja. María asintió. «Él me encontró cuando yo ya no me encontraba a mí misma». El hombre bajó la mirada, cerró los ojos. Una lágrima se le escapó. «¿Te puedo abrazar?», preguntó con la voz hecha pedazos. María no respondió de inmediato, pero luego, con lentitud, se puso de pie, se acercó a él. Le tomó la cara entre las manos, lo miró profundo, con los ojos de madre, no con los de víctima, y con una ternura que solo conocen las mujeres que han amado con todo y con nada, lo abrazó. No dijo «te perdono», no dijo «te extrañé», no hizo falta, porque su abrazo era todo eso, y más. Esa noche, Raúl se quedó en la colina. No hablaron mucho. Compartieron pan, café y silencio. Dormía en el cuarto de visitas mientras María tejía en el porche junto a Esperado. «No sé si se va a quedar», le dijo al caballo, como si él pudiera aconsejarla. «Pero tampoco vine a esta vida para vivir con rencores. Dios me dio más años, no para amargarme, sino para cerrar lo que quedó abierto». Esperado relinchó suave, luego bajó la cabeza, como en señal de respeto. Los días siguientes fueron lentos, pero sinceros. Raúl ayudaba con la leña, con el agua, con el huerto. No hablaba mucho,
pero en sus actos, en su silencio humilde, se notaba el arrepentimiento verdadero, no el de quien quiere redimirse, sino el de quien por fin entendió el daño que causó. María, por su parte, no le reclamó nada, porque entendía que el alma no sana por gritos, sino por presencia, y él estaba ahí, no como antes, no como hijo perfecto, sino como un hombre quebrado, que volvía a aprender a amar, y eso era suficiente. Una tarde, mientras tejían juntas, Carmela le dijo en voz baja: «Sabes, no todas las historias terminan como quisiéramos, pero tú recibiste algo que pocas mujeres tienen en esta vida, un regreso que no pediste, pero que sí merecías». María miró al horizonte, y no fue suerte, Carmela, fue Dios, fue ese caballo, fue mi oración bajo el mezquite, fue la vida misma diciéndome que aún había más por vivir. Carmela asintió, y esperado, echado a sus pies, levantó las orejas, porque él sabía, porque siempre supo, y porque a veces la fe llega vestida de tierra, crines y silencio. Gracias por llegar hasta aquí y abrir tu corazón a esta historia tan real, tan humana. ¿Cuántas veces hemos ignorado el valor de una madre? ¿Cuántas veces hemos callado lo que el alma nos pedía gritar? Tal vez hoy, después de ver esto, te preguntes: ¿a quién necesito perdonar? ¿O acaso, a quién necesito volver a mirar con amor? Si esta historia tocó algo dentro de ti, no te vayas sin dejar tu comentario. Quiero leerte, quiero saber qué te movió. Y si crees que alguien necesita escuchar esto, compártelo. Podrías cambiarle la vida a alguien sin saberlo. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí seguiremos compartiendo historias que no solo se cuentan, se sienten. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.